Hola, Adán Bravo. Estoy aquí ahora para compartir mi estudio personal de los capítulos 9 al 11 de Éter. En estos capítulos se continúa hablando de las intrigas y asesinatos que habían entre los descendientes del monarca. Muchos profetas proclaman el arrepentimiento, hay hambre, se profetiza serpientes venenosas. Parece que esto es algo que sucede mucho en lo que es reinados. Un rey sucede a otro, algunos reyes son justos, otros son inicuos. Cuando la rectitud prevalece, el Señor bendice al pueblo, y cuando no lo hacen, simplemente retira sus bendiciones y existen guerras, disensiones, iniquidad. Esto es lo que predomina más en la vida de los jareditas. Los profetas cuando vienen, predicen la completa destrucción de los jareditas, a menos que se arrepientan. El pueblo finalmente rechaza las palabras de los profetas. Me gustaría hacer un marco histórico brevemente, hacer lo más que puedo, o sea, son 3 capítulos con muchos desafíos. Ya habíamos hablado de que Jared y Akish tramaban contra la vida del rey Omer. A la hija había bailado y Jared le había prometido a Akish darle a su hija si es que le trajese la cabeza de Omer. Uh, pero el Señor lo amaba a Omer, y él recibió protección. El Señor le extendió misericordia, y un sueño le manda a Omer que saliera de su tierra con su familia y todos aquellos que quisieran ir con él. Y entonces él se salva él sí mismo, él se salva él mismo y también salva a su familia y todos los que querían ir con él. Cuando ven entonces, Jared ve de que el reino está abandonado, él toma nuevamente el reino. Akish ya recibe como de todas maneras a su hija de Jared como esposa, pero Akish trata de matarlo ahora a su suegro, hasta el punto en que termina matándole y cortándole la cabeza con toda la parentela que había hecho convenio. No solamente Akish reina, sino también tiene algunas dificultades. Había muchos celos, comienza a tener celos de uno de sus hijos y lo pone en cautiverio. No tenía tanta comida que termina muriéndose. Cuando Nimra, este hijo muerto, ve que esto hace su padre, se enoja con lo que había hecho con su hermano y junta un poco de gente y se va a vivir con los de Omner. También, o sea, después de Omner, en su vida había visto mucha aflicción, mucha angustia, o sea, por tantas cosas que habían pasado con su pueblo. Omer tiene como hijo a Emer, y Emer también, al igual que su padre, tiene dificultades, pero, o sea, por su fidelidad y por tener un reino justo, prosperan mucho, tienen un gobierno con rectitud, o sea, comienzan a progresar en muchas cosas temporales. Derramó el Señor realmente bendiciones. A Emer le nació Coriantum, también hizo lo bueno, edificó muchas grandes ciudades. A Coriantum le nace Com, y Com prácticamente, o sea, tiene problemas con Ed, su hijo, quien lo destrona de su reinado, y empieza a poner nuevamente los planes secretos. En ese tiempo de Ed llegan profetas. Los profetas profetizan mucha hambre en la tierra, aparición de serpientes venenosas. Los animales comienzan a escapar de las tierras del norte hacia el sur porque quieren escapar de las serpientes, y de esa manera entonces el hambre comienza. Los hombres trataban de cruzar del norte al sur, pero las serpientes venenosas no los dejaban.
pero en el camino cuando encontraban algún animal muerto tenían que comérselo porque no había otra cosa que comer. Entonces, en esas circunstancias, cuando están viviendo de esa manera, empiezan a arrepentirse y a clamar, y cuando se humillan suficientemente, el Señor empieza a enviar lluvia y comienza a revivir su pueblo. Et tiene a Shes como hijo, era un hombre justo, anduvo en las vías del Señor, y él tiene un hijo que también se llama Shes, que se rebela contra su padre. Shes tiene a Riplakish, no hace lo correcto, introduce nuevamente la iniquidad de tener esposas y concubinas, y impone fuertes tributos en el país, crea una SUNAT, perdón, una compañía una oficina que recauda impuestos, pero tan altos era que la gente se sentía afligida. Él inclusive, para los que no querían pagar los impuestos, construye cárceles, o sea, para que vayan ahí las personas que no quieren pagar, y aún en las cárceles se ven obligados a trabajar muchas cosas, y aún el pueblo todavía crecía en muchos aspectos temporales, pero, o sea, había mucha iniquidad. En esta ocasión de Riplakish, también el pueblo, ya no de repente un hermano necesariamente o un hijo, se levanta en rebelión contra su rey, sino el pueblo se levanta por causa seguramente de los impuestos que les agravaban la vida de ellos. A Riplakish le nace Moriantón. Él disminuye los tributos para ganarse el pueblo para ganarse el corazón y la voluntad de la gente. Lo hace de manera interesada porque simplemente quería ganar la simpatía del pueblo. Él, o sea, nacen, o sea, Kim y un hermano, o sea, que también es puesto en cautiverio. Muchas cosas pasan en el reino, y le nace a Kim, le nace Leví. Leví es otro de los reyes que gobierna con justicia y prospera. Luego a Leví le nace Corom, que también hace lo recto. Y a Corom le nace Kish, y a Kish le nace Liv. Liv hizo también mucho con su pueblo, tuvo un pueblo feliz prácticamente, hizo lo correcto, y en ese tiempo desaparecieron las serpientes. De Liv le nace Hertom, y Hertom tiene varias generaciones de hijos. De Hertom nace Ed, y de Ed nace Aarón, y de Aarón nace Amnigada, y de Amnigada nace Coriantún, y de Coriantún nace Com. 5 generaciones, o sea, prácticamente vivieron en cautiverio por causa de que Ed, o sea, destronó a su padre Hertom. Cuando le toca a gobernar a Com, en su tiempo vienen profetas, pero el pueblo rechaza a los profetas. A Com le nace Shiblón, y no querían escuchar la voz del Señor, y empieza el hermano de Shiblón, manda a matar a los profetas, los manda a poner en prisiones, y hasta que mueren, o sea, prácticamente porque no les daban la comida que ellos necesitaban para sobrevivir. Aparecen mucho las combinaciones secretas, y de esa manera entonces nacen guerra, y nacen muchas otras de las pestilencias que los pueblos en ese tiempo tenían. A Shiblón le nace Aja, que era un rey inicuo. Entre el periodo de Shiblón y Aja, el pueblo también se arrepiente, y el Señor extiende su misericordia y les perdona, y temporalmente prácticamente ellos ganan bendiciones. A Aja le nace Etem, que era un rey inicuo. También, o sea, vinieron profetas quienes predicen la destrucción si no se arrepienten.
A Etem nace Morón. Él hace un reino malo. Hay un hombre que crece y le quita la mitad del reino. A Morón le nace según descendiente de Jared. En ese tiempo de este hombre que era descendiente de Jared hubo mucha hambre. Los profetas predicen todo esto, que el Señor traería, si no se arrepienten, traería a otro pueblo. Y de este descendiente de Jared le nace Coriantor, y de Coriantor nace Éter. Este es el marco histórico de todas las cosas que pasaron. Los reyes prácticamente tenían inestabilidad por el hambre y las ansias de las personas que ambicionaban el poder y la gloria y el dinero, por supuesto, que los llevaba a luchar, batallar y destronar a los reyes y ponerlos en cautiverio. Todo rey, o sea, tenía que cuidarse de su hermano, de sus hermanos varones, y tenía que cuidarse de sus hijos varones. Y en muchas de las cosas los hermanos varones destronaban a sus hermanos reyes, o en todo caso los hijos destronaban a su padre. Entonces, de esa manera ellos pasaban la vida de una manera que era de angustia y de estar pendientes qué es lo que hace su pariente con él. Para el análisis doctrinal me gustaría leer algunas escrituras en los capítulos 9, 10 y 11. En el 9, versículos 20 al 22, dice: y así fue como el Señor derramó sus bendiciones sobre esta tierra, que era escogida sobre todas las demás tierras, y mandó que quienes poseyeran la tierra la poseyeran para los fines del Señor, o serían destruidos cuando hubiesen madurado en la iniquidad, porque sobre estos, dice el Señor, derramaré la plenitud de mi ira. Este es un recordatorio para que todo aquel que viene a esta tierra o permanece en esta tierra tiene que servirle a Dios, si no, o sea, corremos el riesgo de desaparecer. Una de las cosas también que no mencioné en el tiempo de Homer, que él había visto mucha angustia y muchas cosas difíciles. A él él tuvo la bendición de ver al Hijo de Justicia, y se regocijó, a pesar de sus aflicciones que tuvo, se regocijó y se glorió en su día y murió en paz. También me gustaría leer 9:35. En 9:35 dice: y aconteció que cuando se hubieron humillado suficientemente ante el Señor, Él envió la lluvia sobre la faz de la tierra, y el pueblo comenzó a revivir y empezó a haber frutos en la tierra del norte y en todas las tierras circunvecinas, y les mostró el Señor su poder para librarlos del hambre. Ya entendemos este proceso. Durante todo el estudio del libro de Mormón hemos visto los círculos de la fidelidad y la caída, o sea, por causa de repente de la abundancia con la que son bendecidos, porque justamente cuando ellos empiezan a recibir muchas cosas buenas, empiezan a caer en el orgullo, y es un ciclo que se va repitiendo una y otra vez. En el capítulo 10, versículo 28, nos dice lo siguiente: y nunca pudo haber un pueblo más bendecido. Esto es en el tiempo de Lib, en el reinado de Lib, y nunca pudo haber un pueblo más bendecido que ellos, ni que hubiera prosperado más por la mano del Señor, y se hallaban en una tierra escogida sobre todas las demás, porque el Señor lo había dicho. Finalmente, dos escrituras más en el capítulo 11. En el capítulo 11, versículos 7 y 8, dice lo siguiente: y no escucharon la voz del Señor. Esto prácticamente pasó con Shiblón, por razones de sus inicuas combinaciones. Por tanto, empezó a haber guerras y contiendas en la tierra. El hecho de no escuchar al Señor causa de que haya muchas guerras y contiendas,
y también muchas hambres y pestilencias. No escuchar al Señor trae hambre y pestilencias y COVID, al grado que hubo una gran destrucción como nunca se había conocido sobre la superficie de la tierra, y todo esto aconteció en los días de Shiblón. El versículo 8 dice: y empezó el pueblo a arrepentirse de su iniquidad, y a medida que hacían, el Señor tenía misericordia de ellos. Para terminar, 11:21, y que el Señor Dios, por su poder, enviaría o traería a otro pueblo a poseer la tierra del mismo modo que había traído a sus padres. Esta es una advertencia que si el pueblo que vive en este continente, las tres Américas, no se ajusta a las cosas que el Padre Celestial nos pide, porque esta es una tierra prometida, una tierra escogida, una tierra donde abunda la leche y la miel. Si no nos arrepentimos, Él va a traer, dice, a otro pueblo. Y eso lo dijo en otras ocasiones, tanto a los jareditas como a los nefitas. Ahora nosotros estamos aquí, de acuerdo con lo que hemos estudiado, como descendientes de los lamanitas. Los lamanitas prácticamente, o sea, desaparecieron a los nefitas, y de esa manera han crecido. Nosotros somos descendientes de ellos, y en muchas de las aplicaciones que podamos tener, hay muchas cosas que se hablan aquí en este país en cuanto a que los latinos quieren poseer esta tierra. O sea, el Señor solamente sabe cuál va a ser el final de las cosas, y testifico que realmente la historia de estos pueblos simplemente nos tienen que ayudarnos a meditar y saber qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que nos conviene hacer si queremos ser felices, y sobre todo si queremos que Dios y el Señor nos protejan. Gracias, amigos, testifico que esto es verdad en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.